Hola crochetera y crochetero, bienvenido a mi canal. Con este tutorial quiero renovar el antiguo ratón Pérez que tengo en mi canal. Este es mucho más sencillo. El otro que subí, quiero deciros que fue mi primer tutorial que hice para YouTube. Entonces, iba el cuerpo aparte y la ropita. La cola la tiene por ahí que se la salió. La verdad es muy bonito y no es que sea complicado, pero bueno, como es la ropa aparte y eso, la gente, bueno, me ha hecho comentarios de que es un poco difícil y como era el primer tutorial, los detalles y eso pues están un poco pues distintos. A ver, entonces en este tutorial lo que vamos a hacer es este. Lo tengo hecho con lana Katia Alabama, que es más gordita, y con un ganchillo del 2,5. Y este que tengo por aquí lo he hecho con lana, con hilo Katia Capri de algodón y un ganchillo del 1,75. El que voy a hacer en el tutorial es este. Para que veáis la diferencia, este mide 15 centímetros y este mide 11 más o menos. Lo que vamos a necesitar para hacerlo, yo he cogido estos colores, este para el cuerpo, que es un beige así tostadito, este para la ropa, que es rosa, y para el bolso marrón. Vais a necesitar también para las piernas unos limpiapipa para darle la forma, porque esto, como veis, es totalmente recto, no hay que hacerle aumento ni nada, y luego lo que va es doblada hacia arriba, entonces es mucho más sencillo que el otro que hice. Y bueno, el ganchillo, como he dicho, del 2,5, vais a necesitar relleno y una aguja más gordita para coser. Vamos a empezar haciendo la cabeza, que va desde aquí hasta delante. Así es que, si lo tenemos, comenzamos. Vamos a comenzar, como hemos dicho, con la cabeza. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En cada punto, 2 puntos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. En la tercera vuelta ponemos el marcador y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta, que tendremos 18 puntos. En la vuelta cuarta vamos a empezar con un punto bajo y un aumento. Y seguimos con 2 puntos bajos y un aumento. Y esto, 2 puntos bajos y un aumento, lo vamos a repetir 5 veces en total. Al final de la vuelta nos queda un punto y hacemos un punto bajo. Tenemos 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento.
Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta, que tendremos 30 puntos. 3 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 6 hasta la 10 un total de 5 vueltas de 30 puntos. Hacemos 5 vueltas normales y ya le vamos dando forma a la cabeza. En la vuelta número 11, ya tenemos todas las vueltas hechas normales, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Ya sabéis que la hago invisible. Cogemos la hebra de delante de 2 puntos seguidos, la pasamos y la cerramos. Pues así, 3 puntos y una disminución, vamos a repetirlo 6 veces en total hasta el final de la vuelta. Y tendremos 24 puntos. En la vuelta 12 vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos, un punto bajo en cada punto hasta el final. Y tendremos 24 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a seguir con 2 puntos bajos y una disminución. Y esto, 2 puntos bajos y una disminución, lo vamos a repetir 5 veces en total. Al final de la vuelta hacemos un punto bajo y tendremos 18 puntos. Os voy a decir dónde van los ojos de seguridad, que yo sé que le ponéis la chapita que lleva, entonces os lo voy a decir dónde van colocados. Yo se los voy a poner después, al final, cuando ya cierre la cabeza. Pero bueno, para quien lo quiera poner antes, van entre la vuelta, contáis desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues entre la 11 y la 12 le colocáis los ojitos con unos 7 puntos de separación, ¿vale? Y seguimos tejiendo. Yo ya digo que los pongo después. Vamos a pasar a la vuelta 14 y vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 15. Si os queda esto más pequeño, porque usáis un hilo más fino, pues rellenáis. Si veis que podéis todavía aguantar, pues no. Yo voy a rellenar en la siguiente. Vamos a hacer en la 15 un punto y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta. Y tendremos 12 puntos. Ahora sí hay que rellenar. Rellenáis prácticamente todo lo que va a llevar, ¿vale? Porque ya se va cerrando y os va a costar un poco de trabajo. En la vuelta 16 vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos.
una vuelta normal, un punto bajo en cada punto hasta el final. En la vuelta 17 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y esto lo vamos a repetir otra vez. 4 puntos bajos y una disminución. Y tendremos al final 10 puntos. Volvéis a meterle un poquito de relleno para que el hocico no se quede ahí flojo, necesita un poquito de relleno. Si os ayudáis con el palito, estupendo. Ahí. Vale, y ya llegamos a la última vuelta, que sería la número 18, y hacemos 5 disminuciones seguidas y ya rematamos. Así hasta el final. Aquí cortamos, no hace falta que dejéis hebra, solo para apuntar. Para que se nos quede bien cerrado, cogemos una aguja de coser y lo que hacemos es, por la hebra de fuera, la pasamos en los 5 puntos que nos hemos hecho y ahora tiramos y ya queda completamente cerrado. Pasamos la hebra y cortamos. Ya tenemos hecha la cabecita. Ahora vamos a hacer las orejas. Aquí tengo una orejita y vamos a hacerle la otra. Esto iría así. Vamos a hacer otra que sería con... Empezamos con un anillo mágico de 3 puntos bajos. Lo cerramos y ahora giramos, si lo tenemos así, subimos con una cadeneta y vamos a hacer 3 aumentos, un aumento en cada punto. Tendremos 6 puntos. En la tercera vuelta, o fila, como queráis llamarlo, giramos, subimos con una cadeneta y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Acabamos en aumento. Oh, si me deja pinchar, que es que aprieto una barbaridad. En la cuarta vamos a hacer una cadeneta, un punto bajo en el primero, un aumento, seguimos con 2 puntos bajos y un aumento, y esto lo vamos a repetir otra vez, 2 puntos bajos y un aumento, y acabamos con un punto bajo. Ahora ya nos vamos a girar, vamos a trabajar por el filo y vamos a hacer 7 puntos bajos.
donde veáis que queda bien, porque aquí es un poco a ojo. El último punto lo hacemos en el primero de la vuelta. Y aquí ya hemos terminado la oreja. Cortamos, dejáis hebra para coserla a la cabeza y ahora la vamos a colocar y a coser. Y ya pues vamos a hacer la carita. Tengo aquí las dos. La he colocado con alfileres para que veáis dónde queda. Espérate que este está un poquito más para acá. Os voy a decir en las vueltas que lo he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre la vuelta 7 y la 8, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de separación. Entonces lo ponéis así y lo cosemos. Nos aseguramos de que están a la misma altura. Y ahora os dije que los ojitos, yo como los pongo después, os comenté que los ponía entre la fila 11 y 12 con 7 puntos de separación. Pues cogemos alfileres y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues aquí aproximadamente yo siempre lo pongo un poco a ojo. Voy a coger alfileres negros que me gusta más. Ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como veis, no lo he puesto muy bien centrado, entonces lo voy a mover un punto para acá. A ver si ahora lo veo mejor. Vale. Ahora cogemos una hebra larga del color de la cabecita y una aguja larga para marcar los ojos. Si le habéis puesto los ojitos, pues lo podéis hacer con los ojos puestos perfectamente. Pinchamos aquí abajo porque aquí irá el cuerpo, entonces lo sacamos al lado del alfiler, ya lo podemos quitar. Vosotros, si habéis puesto el ojito, pues donde está el ojo pincháis. Así, y nos vamos al otro. Y lo sacamos al lado. Apretamos. Apretáis lo que vosotros queráis que se meta para adentro. Esto luego se cose. Y ahora con la punta de la tijera, mucho cuidado, abrimos un poquito y vamos a colocar los ojos. Si queréis le podéis echar pegamento. Si no le habéis puesto la chapita. Si no, pues quedaría algo así. Esto lo apuntamos y ahora vamos a coger del mismo hilo que estamos usando, en color marrón le vamos a hacer la nariz. Enhebramos y ahora pinchamos en la segunda vuelta desde la terminación. Bueno, vamos a pinchar por aquí y lo sacamos por la... vamos a hacer por la primera, ¿vale? Entre la primera y la segunda. Ahí. Y ahora pues vamos haciendo igual hacia arriba, pues le vamos bordando y repartiendo la hebra como queráis. Y le vamos haciendo su nariz. Siempre pinchando en el mismo punto de arriba y de abajo, solo que vamos repartiendo la hebra.
Una vez que hemos terminado, pues lo sacamos por donde queráis, lejos de la nariz, y ya lo tenemos. Todo esto se corta. Y ya tenemos hecha toda la carita. Ahora le vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo empieza con el color de la ropa que queráis ponerle, de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto y tendremos 12 puntos al final. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces. Un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Y tendremos 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar con un punto bajo y un aumento. Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento. Y esto, los 2 bajos y el aumento, lo repetimos 5 veces en total. Al final de la vuelta nos queda un punto, yo que he quitado el marcador sin darme cuenta, y tenemos 24 puntos. Pasamos a la vuelta 5 y vamos a hacer 3 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Y lo vamos a repetir 6 veces en total. 3 bajos y un aumento. Tendremos 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a seguir con 4 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir 5 veces en total. Al final de la vuelta acabamos con 2 puntos bajos y tendremos 36 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 7, 8 y 9, 3 vueltas normales de 36 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Lo vamos doblando hacia arriba, así, para darle la forma al cuerpo. En la vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a seguir con 4 puntos bajos y una disminución. Y esto, 4 bajos y una disminución, lo repetimos 5 veces en total.
Al final de la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En esta vuelta tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer el cambio de color al mismo color que le habéis puesto a la cabecita. Vamos a coger este hilo. Para hacer nuestro cambio invisible, cortamos, dejáis un poquito, tiramos y ahora nos saltamos un punto y en el siguiente pinchamos por dentro y pasamos la hebra. Ahora nos fijamos por donde sale la hebrita que hemos pasado, por la mitad del punto, pinchamos por dentro y pasamos la hebra. Esto lo podéis usar para que se quede totalmente cerrada la labor en otras cosas que hagáis. Y ahora cogemos el color del cuerpo y pinchamos. Esta vuelta va a ir en bloc, entonces en vez de pinchar en el punto que hemos hecho, vamos a pinchar aquí para que no se nos abra y pasamos la hebra, hacemos una cadeneta y vamos a ir arrastrando la hebrita esta para que quede bien apretado. Empezamos en el mismo punto que hemos hecho la cadeneta y hacemos un punto bajo. Vamos a ir trabajando en bloc, o sea, por la hebra trasera toda la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos. Todos pinchando por atrás, en la parte de atrás de la espiga. Así. Esto ya lo hemos arrastrado, pues lo dejamos por dentro y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto. Nos queda esta hebrita libre fuera para luego hacerle un filo. Pues seguimos. En la vuelta 12 vamos a hacer, como veis, aquí está el cambio de color y es que no se nota. Vamos a hacer una vuelta, empezando en el primer punto, de 30 puntos bajos, ya pinchando normal en todo el punto. Pues así seguimos haciendo los 30 puntos. Pasamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir 6 veces en total, 3 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 14 y 15, 2 vueltas de 24 puntos, 2 vueltas normales, con un punto bajo en cada punto. En la vuelta 16 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y esto lo repetimos 6 veces en total hasta el final de la vuelta y tendremos 18 puntos. Que se me ha abierto ahí un poco. Hay que hacerlo bien. Pues así seguimos hasta el final. Y ya pasamos a la última vuelta del cuerpo. No rellenéis porque vamos a hacerle aquí un filito y así, si no está relleno, pues cuesta menos trabajo. Y vamos a hacer una vuelta
que sería la 17, de 18 puntos bajos, una vuelta normal. Para hacer el filo colocamos el cuerpo recto, pinchamos de abajo hacia arriba, vamos a coger el hilo y lo doblamos así para que no nos cueste trabajo, pasamos la hebra, hacemos una cadeneta y ahora vamos a ir haciendo un punto raso en cada punto hasta el final de la vuelta. Esto ya lo hemos apuntado, lo dejamos ahí y seguimos así hasta el final. Quedaría ese filito. Al final de la vuelta cortamos, no hace falta que dejéis hebra, solo para apuntarlo. Y ya tenemos el filo hecho. Ahora con una aguja de coser apuntamos todos estos cabitos. Vamos a rellenar el cuerpo. Rellenáis todo lo que necesite el cuerpo porque ahora vamos a coser la cabeza. Rellenáis, apuntamos esto y a coser la cabecita. ¿Veis el cambio de color? Como veis está aquí, pero es que no se nota si lo hacemos bien, siempre un poquito, pero bueno, hay que intentar que se note lo menos posible. Ahora vamos a colocar así la cabeza, la sujetamos con alfileres, ahí, y vamos a ir cosiéndolo con la hebra que nos hemos dejado del cuerpo, lo cosemos en redondo. Como es del mismo color, no se va a notar, pero hay que hacerlo, ¿veis? La he puesto torcida, pues hay que revisarlo y ponerla en su sitio. Ahí. Antes de empezar a coser, eso es muy importante. Ahí, perfecto. Pues vamos cogiendo un punto del cuerpo y más o menos donde nos toque en la cabeza. Ya os digo que como es del mismo color, pues es fácil, pero hay que coserlo poquito a poco sin que se noten en las puntadas. Cogiendo todos los puntos del cuerpo, sin dejar ninguno, que no se vean huecos. Y vamos a ir adaptándolo. ¿Veis? Así. Pues seguimos hasta llegar al final. Ya está cosido, lo sacáis por un punto y cortamos. Como veis, yo he dejado la parte de atrás donde está el cambio. Y ahora vamos a pasar a hacer los bracitos. Aquí tengo un bracito hecho que le quedaría así. Empieza por aquí con un anillo mágico, cogemos el color del cuerpo y hacemos un anillo de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer, todo el brazo es de 6 puntos bajos. Si os cuesta mucho trabajo, porque es finito, podéis hacerlo de 7. Quedará un poquito más gordito, pero no quedará mal.
Entonces, ahora vamos a hacer desde la vuelta 2 a la 9, son un total de 8 vueltas de 6 puntos. Y lo que he dicho, si queréis, pues le metéis 7 para que os resulte un poquito más fácil. Vamos poniendo el bracito así hacia arriba y os costará mucho menos. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener las 8 vueltas, sería desde la 2 a la 9. Yo no voy a poner marcador, podéis ir contando las vueltas que estáis haciendo y ya está, porque con el marcador en algo tan estrechito os va a costar mucho trabajo. Entonces mejor contar las vueltas. Pues así vamos hasta el final. Ya hemos llegado a la última y ahora no se rellena. Aplastamos la terminación y vamos a cerrar la abertura cogiendo los dos lados a la vez y haciendo 3 puntos bajos. A ver, pinchando bien, que yo he pinchado fatal. 1, 2 y en el último 3. Ahora sí, cortamos, dejamos hebra para coser al cuerpo y ya tenemos los dos brazos. He perdido uno, que no sé dónde lo he puesto. Aquí. Ya tenemos los dos bracitos y se lo vamos a coser. Enhebramos uno y ahora nos orientamos por la oreja y en la última, entre la última y la penúltima vuelta, aquí, si queréis, lo sujetamos con un alfiler, así para que veáis cómo queda. Y ahora cosemos por la vuelta última que hemos hecho. Para que el bracito no se quede despegado del cuerpo, yo le doy aquí abajo una puntada. Así. A ver si lo cojo bien. Eso es. Y así pues queda un poquito mejor. Y ya lo apuntamos y el otro brazo, le damos así la forma, y el otro bracito pues lo colocamos igual. Lo ponemos aquí por el derecho, a que veáis que está a la misma altura. Lo sujetamos y lo cosemos. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer el tirante. Vamos a coger el hilo del color de la ropita y vamos a hacer 18 cadenetas. Antes de rematar lo vamos a probar porque esto va desde aquí, se lo cruzamos hasta aquí. Como queda bien, si veis que falta o sobran cadenetas, pues se lo hacéis. Cortamos, dejáis hebra para coser y se lo vamos a colocar a coser por debajo de la vuelta esta que hicimos en bloc. Yo se lo pongo del revés, como veis, para que quede más gordito. Se lo sujetáis con alfileres. Ahí. Esto es a gusto de cada uno, donde vosotros queráis ponerlo, pues ahí está bien. Se lo cosemos. Pues ya está cosido. Ahora vamos a pasar a hacer las piernas. Vais a necesitar el mismo color del bracito. Os digo lo mismo que para los brazos. Las piernas son también de 6 puntos bajos, entonces si queréis podéis hacer 7. Hacemos el anillo mágico. De 6 o de 7, como he dicho,
en el anillo, 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer igual que hicimos en los bracitos, pero vamos a hacer 10 vueltas. Desde la vuelta 2 hasta la vuelta 11, 10 vueltas de 6 puntos bajos. Lo vais poniendo así. Y pinchando de abajo hacia arriba, es mucho más fácil. Pues así seguimos hasta tener en total 11 vueltas. Cuando terminamos la vuelta 11, cortamos y dejáis hebra para coser al cuerpo. Hacemos otra igual, que yo la tenía aquí, vale. Tenemos las dos patitas y le vamos a colocar el limpiapipa. No se rellena, solo con limpiapipa. Y al cortarlo, lo vamos a cortar dejando un trocito, porque esto irá dentro del cuerpo. Así, y ahora en el otro. Le cortamos un poquito. Vale. Y ahora lo vamos a coser. Se cose a los laterales guiándonos por el brazo. Donde lo queremos poner entre la tercera y la cuarta vuelta desde el anillo, hacemos un pequeño agujero con la tijera y metemos el limpiapipa. Nos aseguramos de que está la patita donde queremos. Enhebramos. Enhebramos. Que está abierto el hilo y no me dejaba. Y ahora vamos cosiendo. No pasa nada que se vea porque luego lleva el pantalón, pero hay que intentar coserlo bien. Curioso. Ya le hemos dado toda la vuelta, lo sacamos por el color, por el mismo color y apuntamos. Como se ve ahí, no me gusta, lo corto. Ahí va. Y ahora vamos a colocar la otra pata y hacemos lo mismo a la altura del brazo. Hacemos aquí un pequeño agujerito y metemos el limpiapipa. Y ahora cosemos igual y os aseguráis de que está donde queréis. Aquí tengo hecho una pierna del pantalón y vamos a hacer la otra con el color de la ropa. Vamos a hacer, vamos a ponerlo por aquí, 12 cadenetas. Vamos a empezar para trabajar en redondo en la primera cadeneta. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadeneta hasta tener los 12. Pinchando aquí abajo. Así vamos hasta tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 2 hasta la 5 un total de 4 vueltas de 12 puntos bajos. Podéis ir apuntando este cabito
y ahorráis de coser después. Pues así hacemos hasta tener un total de 5 vueltas de 12 puntos, contando la primera. Cuando ya tenéis todas las 5 vueltas, cortamos, dejamos hebra y se lo vamos a coser al ratón. Le dejamos la parte del comienzo hacia adentro, así, y le cosemos en redondo. Colocamos, como es del mismo color, no se van a notar mucho las puntadas, como siempre digo, pero hay que coserlo bien. Ahí. Cogiendo uno sin saltarte nada del pantalón. Ya llegamos al final y ya lo tenemos. Cortamos y ahora ya le damos la forma con el limpiapipa, es súper fácil y queda mucho mejor. Pues vamos a colocar el otro. Y lo cosemos igual. Pues ya lo tenemos y ahora le vamos a hacer la colita. Cogemos el color del cuerpo y vamos a hacer 21 cadenetas. Después de las 21 empezamos en el segundo punto desde el ganchillo, pinchando en la parte baja de la cadeneta y vamos haciendo un punto raso en cada cadeneta. Un total de 20 hasta el final. Si pincháis en la parte superior de la cadeneta, digamos aquí arriba, se os riza un poquito la cola, pero a mí no me gusta rizada, así es que pincho aquí abajo. Pues así seguimos hasta abajo. Quedaría así. Cortamos, dejamos hebra para coserlo, enhebramos y se lo vamos a poner en la mitad que vosotros calculéis. Aquí arriba, que le quede centrado. Le dais una puntada. Aquí sí tenéis que tener cuidado porque son distintos colores. Con una puntada que le deis es bastante. Y ahora con este lo apuntamos también. Y ya nos queda solo el bolsito. ¿Veis? Ya si queréis pues lo retorcéis un poquito así. Y ya lo tenemos. Vamos a hacer el bolsito y ya lo maquillamos y está listo. Para hacer el bolsito, bueno, aquí tengo el del ratón más pequeño. Se hace de una pieza y luego hacemos el asa. Vamos a necesitar el hilo marrón, este el más gordito del mismo material que hemos hecho este ratón. Vamos a empezar con 9 cadenetas.
hacemos nudo corredizo y las 9. Vamos a trabajar por las cadenetas. Pinchando en el segundo desde el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos, 1 en cada cadeneta. Pinchando aquí abajo. Así hasta tener los 8. Al final giramos, subimos con una cadeneta y hacemos 8 puntos bajos. Esta sería la segunda y esto lo vamos a repetir desde la fila 2 hasta la fila 10, un total de 9 filas. Vais girando, subiendo con una cadeneta y haciendo 8 puntos bajos hasta que tengamos un rectángulo. En total, desde la primera tenemos que tener 10 filas. Ya las tenemos. Ahora le vamos a hacer el piquito este. Para eso vamos a girar, subimos con una cadeneta, nos saltamos un punto que sería este y empezamos aquí y hacemos 5 puntos bajos. Nos saltamos un punto y hacemos en el último un punto bajo. Giramos, subimos con una cadeneta, nos saltamos un punto y hacemos 3 puntos bajos. Nos saltamos este y en el último un punto bajo. Volvemos a girar, subimos con una cadeneta, nos saltamos un punto, hacemos un punto bajo, nos saltamos uno y hacemos otro punto bajo. Tendríamos 2. Giramos, subimos con una cadeneta y hacemos una disminución. Normal, no puede ser invisible porque vamos de ida y vuelta y se notaría en la hebra. Ya tenemos hecho el piquito. Ahora vamos a trabajar por todo el filo haciendo punto bajo hasta llegar aquí. Empezamos en el primero y no hace falta que contéis, vamos haciendo punto bajo, adaptando y donde podamos pinchar, sin que quede ni boleado ni tirante. Pues así vamos por todo el filo hasta llegar donde empezamos en este piquito. En la esquina, cuando llegamos a la esquina de aquí abajo, pues aquí hacemos un aumento. Perdonadme por mi voz, pero es que tengo un catarrazo y estoy ya un poco afónica. Ahora vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Pinchando así, sin saltarnos aquí ningún punto. En esta esquina volvemos a hacer, a ver, aquí un aumento y esta hebra la vamos a ir escondiendo. Y ya seguimos con punto bajo hasta arriba. Va quedando así. Cuando llegamos al final, al piquito,
Aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Y aquí en el siguiente vamos a hacer un raso para que quede cerrado. Y ya cortamos y dejamos hebra para luego pasarla aquí y coser la pieza. Aprovechamos esa hebra. Es que vamos a coger las tijeras y a cortar. Quedaría así. Dejamos bastante hebra para poder coser. Este, como ya lo hemos apuntado, lo cortamos y ahora pasamos con la aguja de coser. Vamos pasando por el filo la hebra hasta más o menos aquí para empezar a coser. Vamos a empezar por aquí. Es que esta aguja con lo gorda que es. Y ahora cosemos por el punto, digamos, la mitad de la espiguita de uno y de otro. Y así cosemos el lateral uno con uno. Y ahora por aquí dentro, para no estar cortando, nos pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Que queden los dos lados más o menos igual. Ahí. Y ya tenemos para hacer, nos queda hacer el asa. Apuntamos y cortamos. Para hacer el asa enganchamos en una de las esquinas, cogiendo aquí, por ejemplo, cogemos el hilo y enganchamos, hacemos así y ahora vamos a ir haciendo 30 cadenetas o las que queráis. Con 30 le da bien la vuelta y le queda bien, pero si lo queréis más largo, más corto, vais viendo. Cuando tengáis hechas las cadenetas, la ponéis recta, que no quede retorcida, y nos venimos a la otra esquina. Y ahí hacemos un punto raso. Ahí. Y ya cortamos para apuntar. Ya lo tenemos. Vamos a meter todos estos cabitos y ya terminamos el ratón. Vamos a ponerle un poco de rubor, colorete, para que le dé un poquito de más de alegría. Y en la orejita también le vamos a poner por dentro un poquito. Ahí. Pues ya lo tenemos. Le vamos a colocar su bolsito. Y terminado. Bueno, ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno ni ninguno de los patrones que voy subiendo gratuitamente.
Ya sabéis que dentro de mi canal tenéis muchísimos tutoriales. Cualquier duda, cualquier cosa, me podéis escribir sin ningún problema. Así es que nada, ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.